Bueno, hoy tenemos un tema sabroso, un tema que yo creo que va a gustarles, eh, y lo voy a arrancar con una pregunta que me parece chévere que podamos discutir un poquito sobre el tema. No sé qué piensan ustedes, pero me gustaría saber cuántos de acá, los que sean papás o los que quieran ser papás más adelante, ¿qué pasaría si en medio de su embarazo con su esposa les dicen que la persona, el bebé, va a nacer con una discapacidad? ¿Qué harían ustedes? Que el doctor los coge y les diga: señores, el niño viene con toda la salud del mundo, un corazón súper bueno, todo sólido, pero si viene con una discapacidad física. ¿Ustedes qué harían ahí? Complejo, ¿no? Complejo. Yo creo que más de uno dice: no, sí, yo aceptaría, como venga y bla, 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 bla. Pero a la hora de la verdad, yo creo que más de uno no haría eso. O sea, no lo creo tan así, no creo que digan: no, lo que importante es que venga con salud. ¿Lo harían de esa forma? ¿O qué harían? ¿Qué piensan ustedes? Los que me estén viendo, si algo en el chat, que me escriban: venga, yo haría esto, haría lo otro. ¿Qué harían, señores? Complejo, ¿no? Complejo. Pues esa situación fue la que le tocó vivir a mi mamá. Eh, eh, Aunque ella la vivió de una forma diferente porque eran épocas diferentes. eh, Claramente nadie sabe cómo va a llegar su hijo, ¿cierto? Cómo va a venir su hijo. Pero aquí lo importante es: ¿qué haría uno como ser humano en ese momento? ¿Se le dañaría las ganas de ser papá o mamá? ¿O diría uno con todo ahí para adelante? Aunque las historias son diferentes, ¿no? Es distinto, ¿no? Yo entiendo que no todas las historias son iguales ni van a ser iguales. Pero ¿qué harían ustedes? Parece interesante saberlo. Bueno, si alguno me lee, que me escriba, porfa. ¿Qué harían? Dirían: no, no, eso, yo con todo el gusto del mundo. Yo sé que más de uno va a decir: no, yo obviamente le digo que el niño nazca sin problema. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes, señores y señoritas? Pues eso fue lo que vivió mi mamá hace mucho tiempo. Y lo vivió no solo conmigo, lo vivió primero con mi hermana. Pero la historia es un poquito diferente, ¿no? Que puede que aquí vamos a traer aquí unos datos chéveres, y quería hablar de la previa, porque el desafío empieza antes de que uno nazca como talla baja, como con enanismo. El desafío empieza antes, empieza para los papás. Empieza un tema complejo, un tema que uno dice: pues pucha, ¿qué harían ellos? Mi mamá tenía una especie de ventaja, y es que, para los que no sepan, pues mi mamá es una persona talla promedio, pero mi papá sí es una persona, o fue, perdón, una persona talla baja, con enanismo. Pues claro, mi papá sacó los mismos gusticos que saqué yo: mujeres altas, yo igualito. La verdad dicen que soy muy parecido a mi papá. Y en esa época, pues obviamente para mi mamá, de todas formas, eran épocas distintas, épocas que todavía no había tanta tecnología, pero definitivamente ellos eran conscientes de que el niño podía nacer talla baja, ¿no? Eso es la realidad. Y en ese momento pues tampoco la condición de enanismo pues estaba muy estudiada, tampoco habían tantos tipos de enanismo en ese momento. Entonces ahí empezó un poquito, el desafío de mi vida, porque pues no nos digamos mentiras: si los papás tienen la decisión en ese momento, y sobre todo en esa época que había más ignorancia que yo creo que ahora, y podrían haber tomado la decisión y decir: no, yo no voy a traer un ser humano que venga con complicaciones y que venga a sufrir a esta vida, porque eso puede pasar, no nos digamos mentiras. Y el miedo también de los padres en decir: no, venga, yo no voy a traer un bebé y me voy a encartar
toda la vida, porque uno pues quiere que sus hijos sean muy independientes, ¿no? Pienso que todos queremos eso. Entonces al saber que es una condición distinta, pues ya es otro cuento. Eso vivió mi mamá y mi papá. En esa época no había tanta tecnología, no era tan fácil saber si una persona venía o no venía con enanismo. Esa es la realidad. Aunque pues uno podía averiguarlo, pero teniendo cash, money. Pero pues ellos prefirieron definitivamente no saber. Cuando fue el momento mío, pues ellos ya tenían una experiencia, ¿no? Porque mi hermana está allá baja y yo soy el menor, y pues ellos ya sabían que había mayor probabilidad porque mi hermana había nacido talla baja. Pero pues vamos a traer unos daticos porque todo el mundo imaginará, venga, pues obvio, si su papá era enano, entonces usted tenía que salir enano. Y no. Resulta que hay unas estadísticas chéveres que por ahí me encontré, porque pues para saber lo que tiene uno, pues uno tiene que investigar o saber qué hay, o si esto es una enfermedad, y no, pues finalmente es una condición, ¿no? Yo creo que es importante que todos lo tengamos claro, es una condición, no es una enfermedad para nada, es simplemente una condición física y que normalmente se da por algunas complicaciones genéticas, ¿sí? Entonces muta un gen que pues viene mal, básicamente, ¿sí? No soy tampoco científico, pero sé que uno de los genes pues no va bien, ¿cierto? Y eso es lo que causa que la persona pues nazca con algún tipo de malformación o condición de enanismo como nací yo, ¿cierto? Pero ustedes sabían que alrededor del 80% de las personas con acondroplasia nacen de padres con estatura promedio. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Ah? Más del 80%. Uno diría, no, pues obviamente una pareja de enanitos, o si la pareja hay un enanito, o si en esta pareja hay una persona talla baja, pues definitivamente va a salir alguien talla baja. Pues resulta que no, que son tallas promedio, y esas tallas promedio son las que más tienen personas talla baja. Y yo en lo que llevo de vida me he dado cuenta que sí. Yo conozco muchas parejas que son talla promedio y que tienen hijos talla baja con enanismo, y ahí es un desafío bravo. He visto que sus papás, yo hablo mucho con ellos y ellos me piden mucho que hable con sus hijos, porque definitivamente lo que yo les mencionaba en el stream de ayer, los papás no saben cómo abordar el tema porque no son así, ¿sí? Entonces ellos tratan de hacerlo mejor, obviamente, porque como lo hizo mi mamá, pero pues no eran así. Entonces va a ser muy complejo que ellos puedan entender lo que uno siente, las necesidades que uno tiene. Eso es claro, o sea, eso es así. Uno cómo va a hablar de lo que no sabe, de lo que no siente, de lo que no vive, de que no tiene la experiencia. Entonces, complejo. Y normalmente es una de las personas talla promedio que vienen con un trastorno, ¿sí? El gen viene ya con un trastorno que le transmite obviamente a sus hijos, y pues hay una copia de ese gen mutada y hay otra copia normal. Depende cuál gen gane, y asimismo el niño nacerá. Entonces quiere decir que eso es un tema de Dios, yo digo yo, porque nadie va a saber si el niño nace con enanismo o sale o sin enanismo. Hoy en día pues es diferente. Hoy en día sí hay ecografías, hay unos exámenes, unas mediciones de los huesos que puede dar indicios de que la persona va a llegar con algún tipo de malformación. Pero volviendo a mi historia, pues en esa época no había mucho tema, pero pues mi papá era talla baja, y definitivamente pues ahí empezó todo el rollo de vivir con dos hijos que tenían enanismo, ¿no? La realidad. ¿Cómo nacen los bebés con enanismo? O sea, ¿cómo nacen? O sea, todo el mundo dirá, pero yo veo uno de un tipo, otro de otro tipo, pero ¿cómo nacen normalmente, no? ¿O por qué será? Hay bebés que nacen desproporcionados, hay bebés con enanismo que nacen desproporcionados, y básicamente, ¿qué es nacer desproporcionado? Es una persona que tiene su tronco normal
¿cierto? Como una persona de talla promedio, pero las extremidades son muy cortas. Y las proporcionales, que son básicamente que tienen su tronco pequeño, sus brazos pequeños, sus piernas pequeñas, y eso básicamente es como los dos tipos de enanismos que existen. No hablo del diagnóstico, sino hablo de hay enanismo desproporcionado y proporcionado. Entonces hoy en día, por ejemplo, notan que un bebé varón nace con enanismo porque pues al nacer, por ejemplo, pesa 3.200 gramos. Sí, es un indicio, pero les doy una infidencia. Mi hija nació pesando más o menos eso y ella no está allá baja. Entonces ahí es donde la ciencia no siempre empata, ¿no? Y pues normalmente también miden muy poco, miden 45 centímetros. Y en las mujeres el peso es de 3.150 gramos y miden 45 también centímetros. Entonces eso da unos indicios, pero no siempre es garantizado, ¿no? O sea, eso es importante porque mi hija, yo casi que cuando nació yo dije, no, mi hija está allá baja porque daba todo y hoy en día es una gran dura que más adelante les mostraré esa faceta mía como padre, pero fue bastante traumático en ese momento, no porque me diera miedo, sino porque definitivamente lo que yo les decía la vez pasada, una niña con enanismo me parece que puede llegar a sufrir un poco más que un hombre con enanismo, sin ser machista ni nada por el estilo. Lo he visto es por lo que ha vivido de pronto mi hermana, entonces es por eso que lo menciono. Entonces, lo que les decía, la mayoría de enanismo se deben a mutaciones genéticas aleatorias, ya sea de la esperma del papá o del óvulo de la mamá, y pues que tienen una composición genética incompleta. Entonces ahí pues yo digo, eso es como Dios quiera enviar. Yo pienso que las personas talla promedio que tienen un hijo con enanismo y que son inexpertos en el tema, pues nada, Dios les mandó eso para ese reto en el mundo, a ver cómo lo sacaban adelante, ¿no? O sea, pienso yo eso. Ya mi mamá, pues con mi papá, según lo que me cuenta, porque obviamente solo sé la historia que me cuenta mi mamá, pues nada, ellos realmente estaban muy tranquilos. Mi papá, que está allá abajo, pues él estaba muy emocionado. Yo pienso que uno de sus proyectos era ser padre. Les voy a mostrar un poco desde mi perfil ahí como para que chismosiemos un poco. Les digo de una vez, mi perfil de Facebook es lo más común del mundo. Ya les dije, yo no soy streamer ni nada por el estilo. Yo soy un ser humano totalmente normal que no tiene sus redes para ningún seguidor ni nada por el estilo. Pero pues sí tengo mis álbumcillos que en su momento pues las fotos que tengo las verán son muy antiguas, porque pues yo le saqué fotos a los álbumes que teníamos en la familia, ¿no? Pero por acá anda mi padre, y mi padre, primero les voy a presentar a mi padre, el Carlos González. No lo pude conocer muy bien porque lo mataron cuando yo tenía 3 años. Entonces realmente son muy pocos recuerdos, pero él es mi padre, Carlos González, una persona talla baja con enanismo, administrador de empresas, man que de verdad también yo creo que yo le saqué el perrenque a ese señor. Dicen que soy muy parecido. Y pues aquí está mi hermosa mamá, Gloria León, una hermosa mujer, una guerrera. Más adelante vamos a hablar de esa mujer en otro stream. Creo que va a ser el stream más largo porque tengo mucho que decir de ella realmente. Y ahí están ellos dos. Mi papá, Garocito, le gustaban las mujeres altas como a mí. Aquí está mi padre con mi mamá y mi hermana. Son ellos. Con mi hermanita, compartiendo por allá en la playa, sabroso. Pues nada, aquí tenemos más foticos cuando bautizaron a mi hermana. Y más abajo, pues muchos de ustedes se preguntarán, venga,
pero cuando una persona con enanismo nace, ¿se le nota? ¿Se le ve? Pues resulta que no. Y eso es una de las cosas como más particulares o bueno, yo no sé si todas, pero nosotros, mire, por ejemplo, aquí está mi hermana. Usted la ve y uno dice, nada, o sea, nadie va a pensar que es una persona con enanismo, ¿no? Por ahora mi hermana aquí, y ahora van a ver este hermoso bebé que soy yo. Este es el día de mi bautizo, mi hermana y yo. eh, Nos vemos supremamente, no digo que normales, sino como de talla promedio, pero con el tiempo yo creo que más o menos a los 5 o 6 años se empezó a denotar un poco más. No, yo creo que un poco antes, yo creo que para los 4 años ya se empezó a denotar. Por ejemplo, la curvatura de mis piernas. Mi hermana tiene otro tipo de enanismo y es diferente. Pero para que ustedes sepan, al principio no se nota que una persona tenga enanismo, o por lo menos en el caso de nosotros, pero la mayoría de casos que he leído es así. No se nota, no se nota. Aquí estamos el tridente, mi hermano mayor, él es una persona talla promedio, mi hermanita y yo soy el menor. Entonces, es contarles un poquito qué es lo que pasa, eh, qué es lo que pasó en mi infancia, qué es lo que viví un poco. Y nada, mi padre pues no lo conocí, pero todo lo que me hablan de él es como una personalidad muy, 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 muy parecida a la mía. Y creo que, bueno, yo creo que el día que él se fue, digo, aquí dejo mi herencia y aquí dejo a Charlie León para que la saque del estadio allá más adelante. Y creo que yo también me fui por la carrera que él tenía, aunque él era administrador de empresas, yo soy contador, gerente financiero, pues él se inclinó más por la administración de empresas, pero también me decía que era un man supremamente divertido, se la gozaba, le hizo pasar a mi mamá muchas penas. Mi mamá me cuenta historias y era un loco completo. Se las hollaba completamente, pero también era un man que le tenía mucho respeto, ¿no? O sea, se las hollaba, pero se respetaba, ¿no? O sea, se respetaba y se valoraba como persona con discapacidad, básicamente. Y ya pues hablando un poquito de lo que me cuenta mamá, pues nada, cuando nos dimos con la condición que esperaban, obviamente, pues empezó el viaje, ¿no? Empezó el viaje y pues empezó también como el desafío de ellos. Ella me cuenta que pues obviamente en ese momento ella miraba a mi papá y veía que tenía una vida muy, muy normal, ¿cierto? Entonces no esperaba menos para nosotros, realmente ellos no tenían mucho miedo, ¿sí? Mi mamá era una persona que en ese momento se dedicó a nosotros, era ama de casa, mi papá era el que llevaba todos los ingresos a la casa. Entonces mamá nada, se dedicó básicamente a criarnos, aunque ella, más adelante que le vas a hablar de la historia de ella echó después de la muerte de mi papá, nos sacó adelante con las garras y a punta de una máquina de coser. Y pues eso básicamente es lo que les voy a contar, es básicamente lo que sé y lo que me dice mi mamá de lo que es. Yo cuando he hablado con otros papás que tienen hijos con enanismo, pues a veces los veo un poco perdidos, ¿no? Porque los dos son talla promedio. Y ahí es donde empieza, pienso yo, que un verdadero desafío. Porque cuando tú no tienes esa experiencia, y a mí me encanta esa palabra, experiencia, pues ya es diferente, ¿no? ¿Cómo le dices a tu hijo con enanismo cómo debe desenvolverse en el mundo si tú no tienes ni idea de lo que es vivir esa condición? Si tú no tienes ni idea de lo que va a ser su diario vivir en el colegio, en la calle, en la universidad cuando crezca, en la empresa, en su parte amorosa. Complejo, ¿no? O sea, complejo dar consejos. Los papás normalmente dan consejos de cosas que saben, ¿no? De cosas por las que han pasado, ¿no? Y ellos mismos nos dicen, mi hijo, es que yo tengo la experiencia, papá. En este caso no. En este caso los papás no tienen nada de experiencia. Por lo menos aquellos que no son talla baja.
Yo, pues lastimosamente con mi hermana, tuvimos que aprender solos a desenvolvernos como personas talla baja, porque pues lastimosamente mi papá murió cuando nosotros éramos muy jóvenes. Entonces uno dice, pues, ¿qué hacíamos ahí? ¿Sí? Lo aprendimos todo entre los dos. Mi hermano, una persona talla promedio, mi mamá, una persona talla promedio. Pues solo en la infancia nos tuvimos nosotros dos, pero ninguno podía aconsejarle al otro cómo vivir una cosa u otra, porque mi hermana me llevaba 2 años. Entonces era muy complejo que nos pudiéramos dar consejos porque casi que éramos contemporáneos. Entonces los mismos desafíos teníamos en la calle, en la escuela, en nuestra vida cotidiana, sobre todo cuando niños, porque lo compartíamos, porque yo con mi hermana fue con quien más conviví en la época que fui infante, ¿no? Entonces el desafío para mi mamá, y yo ese día, hoy en día la admiro mucho, porque el desafío para mi mamá era poder criarnos sin saber qué era ser una persona talla baja. Complejo, ¿no? Yo pienso que es complejo, yo pienso que es berraco. La señora, ¿cómo nos pudo aconsejar si no tenía ni idea de? Pero aún así lo hizo. Cuando bebés, obviamente, mi mamá nos cuenta que la parte de la parte de lactancia fue muy normal. Pero yo entiendo que si hay bebés talla baja que tienen problemas de salud. Eso suele pasar. Afortunadamente nosotros fuimos muy, muy, muy sanos, la verdad. Eh, y eso yo creo que pues ayudó mucho a mamá, porque nosotros crecimos pues en un hogar un poco de escasos recursos, se puede decir, y sobre todo cuando mi padre murió, porque era el que traía los ingresos a la casa. Entonces ella con 3 pelados supremamente jovencitos, yo un bebé. Entonces, pues, complejo, ¿no? Mi mamá me contaba mucho, o bueno, lo que puedo percibir de su historia es que pues ella tenía miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, lo que implica tener un hijo con enanismo es coger un reto con valentía y empezar a decir, bueno, voy por este camino, yo no sé si me equivoqué, ¿no? Pero ahí salió todo. Yo creo que a pesar de todos los temores que tenía mi mamá en ese momento, yo creo que el amor de una mamá logra absolutamente todo. Y así logró darnos carácter, formarnos, eh, darnos consejos, aún sin saber, hagan esto, sin saber si íbamos a fallar o no. Nosotros hacíamos caso porque obviamente en ese momento no teníamos la madurez para decir, oiga, lo que dijo mamá, ¿para qué lo voy a hacer si mamá no es así? Berraco, ¿no? Berraco, berraco. Pero sí me gustaría que ustedes en su mente o con su pareja se preguntaran, los que tengan pareja o no, o en su mente el día que vayan a tener un hijo, si lo tuvieran, ¿qué hubiera pasado si les dicen que viene esta persona con discapacidad? Si el bebé viene con una discapacidad, y no hablo de enanismo, hablo de cualquier tipo de discapacidad física, ahí se hace complicado, ¿no? Ahí está el reto. Y no es que no quiero que ahora la gente diga, uy, no, gracias a Dios porque me lo mandó, gracias a Dios talla promedio, Diosito, gracias. No, es que tampoco es malo que llegue una persona con una discapacidad. Yo creo que puede venir con un gran mensaje y una gran enseñanza. Hoy en día, ni mi hermano ni yo somos una carga para mi mamá, y desde antes, de muchos años antes. Que eso es lo primero que puede pensar una persona que diga, pues, pucha, si viene con alguna limitación, yo voy a tener que estar toda su vida para que ellos se puedan desenvolver de una forma normal dentro de un mundo que no es normal para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. No está adaptado, no nos digamos mentira, el mundo no está adaptado para las personas con discapacidad. Casi que todo lo que se diseña en el exterior o en el interior en este mundo está diseñado para personas con talla promedio. Y eso tampoco es malo, es natural, ¿no? Es natural. Pero pues de todas formas hace que las personas con discapacidad tengamos que esforzarnos el doble, porque nosotros sí tenemos que llegar a adaptarnos a todo, a hacer las mismas cosas que hacen los demás que
que tienen todas no sé, su condición completa, nosotros tenemos que sí o sí hacer lo mismo que esas personas, así sea de una forma diferente o con algún reto diferente, ¿sí? O definitivamente en algunas cosas decir, no, no puedo hacerlo, porque definitivamente hay cosas que me dicen, no, ¿cómo puede madre? O sea, pero si usted se pone a pensar, hay cosas que usted le busca la forma. Entonces, si usted me dice, no, yo quiero, debería usted manejar una moto en 2 ruedas. Pues ya hay motos pequeñitas. O le pongo 2 ruedas atrás y me monto en esa moto. Entonces, lo que les digo, este mundo, yo creo que los papás, cuando saben que sus hijos van a llegar con una limitación, yo creo que empiezan a preguntar, Diosito, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Como si fuera un castigo, ¿no? No digo que todos, pero yo creo que al principio ese es el impacto, no digamos mentiras, ese es el impacto. Me dice, pucha, esto es un castigo o alguna vaina, o mejor dicho, nos jodimos, no vamos a vivir la maternidad y la paternidad como queríamos. Complejo, ¿no? Complejo ese tipo de cosas. Y yo me pongo en el lugar de los papás y también pues no los juzgo. Puede pasar eso. Hoy en día, o cuando yo tenía la noticia de que iba a ser papá, no crean, yo pensaba en eso. O sea, no va a decir mentira. Yo pensaba en eso. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mi hija nace talla baja? Pero después de un rato de meditarlo, porque pues también mi hija no fue totalmente planeada y debo aceptarlo, aparte de tener el choque de que iba a ser papá, pues era el tema de, ¿y si sale talla baja? ¿Qué? Yo no sabía todavía que era niña, pero pensaba yo en ese momento, mano, si sale niña, ¿qué, weón? ¿Qué hacemos ahí? Pero luego me acordé de una cosa, me acordé que yo ya llevaba varios años de vida siendo una persona con enanismo. Me acordé de eso y dije, y hermano, ¿dónde estás en este momento? Estás, en ese momento yo era independiente, vivía solo porque yo me fui de mi casa a los 19 años, no por nada malo, ya después hablaremos un poquito en mi etapa de adolescencia o bueno, posadolescencia, no sé cómo se le diga, pero ya hablaremos un poco de eso. Pero yo ya a la edad que tuve a mi hija o que supe que eran como 23 años más o menos, yo ya era una persona independiente, una persona que trabajaba, una persona que generaba, no super ingresos, porque tampoco voy a decir mentiras. La guerreaba, estaba en la universidad, empezando, porque la verdad tuve también una etapa un poquito divagando, porque la verdad sí, creo que viví lo mismo que vive cualquier adolescente, lo que sea, parras, amigos, desperdicié bastante tiempo. Pero luego cuando yo supe lo de mi hija, eso automáticamente hizo que mi mente cambiara, que mi mente madurara, en que mi mente yo dijera, venga, ahora sí tengo una suprema razón para ser alguien brutal. Siempre yo lo tenía en mi mente, pero yo creo que yo antes, aparte de mi mamá, no tenía una razón que dijera, no, pues pucha, tienes que ser alguien sí o sí, porque mira la responsabilidad que tienes. Aunque siempre mi mamá, ya les contaré cuando era pelado, las cosas que yo pensaba, a pesar de ser pelado, pensaba cosas que hoy en día me recuerdo y digo, pues pucha, era muy maduro dentro de mi infancia. Mi mamá era el motor grandísimo, que mi mamá lo dudó durante mucho tiempo. Mi mamá era y es el motor principal de mi vida. Pero luego llegó esta bebé cuando yo ya supe que iba a ser niña. Y ahí tuve conflicto, ¿no? Yo añoraba tener una niña. Pero yo decía, Dios mío, ¿y si me sale pequeña con enanismo? ¿Qué, hermano? ¿Qué? Me dio susto, me dio susto. Se los digo de verdad. Porque yo no soy machista, pero sí sé que de todas formas a las mujeres las vulneran mucho en este mundo, hermano. Y si sale con una discapacidad es mucho más vulnerable.
porque este mundo está jodido, está vuelto miércoles, la mente de las personas está vuelta miércoles, ya no se respeta absolutamente nada, nada, hay mucho morbo, hay mucha cosa. Entonces yo en el momento pensaba y decía, Dios mío, ahora qué va a ser del futuro de mi hija. Pero hoy en día, cuando mi hija nació, yo no, en ese momento yo no mandé a hacerle ningún tipo de examen ni ninguna ecografía en 3D ni nada por el estilo, pero yo quería que fuera sorpresa si ella llegaba con una condición como la mía o diferente o lo que sea. Y ella cuando nació yo creo que yo acá tengo fotos. Cuando ella nació, pues definitivamente, ahorita que la vean en mis álbumes se van a dar cuenta que esa niña, mejor dicho, más parecida a mí no pudo ser. La buscamos, yo creo que álbumes donde se vea mucho mejor. Bueno, ahí está mi chiquitica. En ese momento parecía. Yo pensaba que iba a ser un niño, entonces si se dan cuenta yo tenía ropa como de niño. Y ahí está mi princesa. Decían que éramos muy parecidos. Y ella nació muy chiquitica. Ella nació supremamente chiquitica. Yo creo que aquí ella tenía. Yo creo que aquí está más recién nacida. Yo creo que esta fue la primera foto que yo tuve de Sophie. Estas fueron las primeras fotos. Fue el día que nació mi princesita. Un pitico de bebé. Ella me la dejaron hospitalizada un tiempo que fue muy duro porque a mí me tocó salir con la mamá porque a ella sí le dieron salida y mi hija dejarla en un hospital por un tema de un mechón sacro o algo así. Y alcanzó a durar, yo creo que casi unos 3 días, y fue muy duro porque me tocó con la mamá de allí para allá porque tenía que lactar y fue un tramo muy grande porque imagínate dejar a tu hija, pues yo creo que eso cualquier papá, pero pues yo veía a mi hija muy vulnerable, chiquititica, y pues esta creo que fue la primera foto que yo le saqué a mi hija Dana cuando la tuve por primera vez en mi cama, en mi casa, donde yo dije, ya es mía, ahora sí la tengo para mí. Y ahí era donde empezaba realmente el desafío de ser papá, ¿no? De ser papá y de tener la probabilidad de que ella fuera una persona talla baja. Porque eso era lo más complejo, era determinar si ella iba a ser una persona talla baja. Ahí fue donde yo dije, Diosito, si es así, pues nada, es así y ya. Pero estaba aculillado, señores. Muy aculillado, la verdad. O sea, fue complejo para mí. Se los digo de verdad. Mostrar un poquito más de fotitos. Bueno, esta es mi criaturita. Cuando arrancó el desafío y ya fue creciendo, ella fue pareciéndose todavía más que era una persona talla baja. Yo hablaba con mi mamá y le mirábamos las piernitas y yo las veía curvas, porque para los que no sepan yo tengo pues las piernas curvas, no son totalmente derechas, y yo se las veía. Yo no sé si era que me imaginaba, pero mi mamá las veía, todas las veía. Entonces yo decía, no, madre nació talla baja y nada. Pero con el día a día yo me iba convenciendo de que eso iba a ser una oportunidad para mí, para que desde padre, de chiquitica, decirle, no te preocupes, tú vas a tener una vida totalmente genuina, normal, como cualquier otra mujer en el mundo. ¿Sí? Eso, ¿por qué? Porque ella ya iba a tener un ejemplo, un referente. Nosotros con mi hermana nunca lo tuvimos. Nosotros con mi hermana lastimosamente tuvimos que aprender eso pues a lo mal hecho, ¿no? O sea, sin conocerlo, tuvimos que creer
que íbamos a tener una vida normal. Creerlo, sin verlo. Y había un tema importante, ¿no? Como el que les mencioné ayer. Cuando tú salías a la calle y eras niño y veías una persona talla baja con enanismo y no conocías a alguien que fuera en su carro, o no conocías a nadie que fuera profesional, pues tú cada vez te desmotivabas un poco, ¿no? Decías, este mundo no es para mí. O sea, voy a joderme en este mundo. Cada vez uno se metía más esa idea en la mente. Créanme que sí, cada vez. Pero con el tiempo, hermano, yo cuando tuve a Ana, yo dije, esta niña va a ser... O sea, primero yo dije, yo voy a ser el papazote, mejor dicho, el papá más grande del mundo, por más pequeño que fuera. Y me lo prometí. Y lo segundo, dije, a ella le voy a dar un ejemplo tan berraco que cuando ella vaya creciendo y vea a su papá manejando, rumbeando, trabajando en una oficina, liderando, haciendo una carrera profesional, va a decir ella, pues pucha, yo puedo hacer de todo. Salí diferente a los demás, en un empaque diferente, como siempre digo, pero tengo todas las capacidades porque mire, tengo a mi papá. A mí me hubiera gustado mucho, de verdad, mucho, haber tenido un papá. Hubiera sido genial porque él, yo creo que me hubiera podido dar con el ejemplo sin decirme mucho, con sus acciones poderme mostrar que, puta, uno la puede sacar del estadio en cualquier tamaño, así de sencillo. Por eso yo en este canal quiero hablar desde la experiencia y de lo que he vivido, y no voy a hablar que todo es positivo, ¿no? Cuando ya entremos, hoy estamos hablando de la previa, de lo que me contó mi mamá, ¿sí? No de lo que yo viví, esto es de la experiencia de otro, pero creo que es importante conversarlo, que la gente sepa, antes de hablar de lo que es la vida de una persona con enanismo, que sepa que los retos empiezan desde antes de que nazca, no para uno, para los papás. Ahí empieza el reto, porque tú, no digamos mentiras, una persona talla promedio tiene un hijo talla promedio y ya tiene unos retos, pero donde ese niño le llegue con una discapacidad, ya los otros retos como que no se ven tan grandes. Ya usted lo empieza a meditar y a decir, pues, pucha, esto ya es otra cosa, me toca educarme para poder decirle a mi hijo cómo tiene que manejar las cosas. Entonces, yo por eso admiro mucho a mis papás y a mi papá, aunque no lo conocí mucho tiempo, muy duro. Y que se puso a tener a mi hermana, salió talla baja y entonces ahora se puso a tener al otro que soy yo. Entonces eso me deja un claro mensaje, aunque no lo hablé nunca con él. Y es que a él no le importaba que sus hijos vinieran con esa discapacidad, porque él ya tenía toda la experiencia del mundo para decirles, tranquilos, yo soy así hace 40 y pico de años, porque él tenía como 40 y pico de años en ese momento. Les voy a dar toda mi experiencia de vida. Y es lo que quiero yo con mi hija, quiero eso. Después hablaré un poquito de mi faceta como padre, porque así como cualquier pareja tuve inconvenientes y mi paternidad pasó o ha pasado por retos heavy que más. Pero no lo estoy diciendo porque sea pequeño, eso es lo de menos. No, pasó porque tengo una vida normal. Y la vida normal también viene con cosas buenas y con cosas no tan buenas. Es que al yo tener una vida normal tengo los mismos pinches problemas emocionales, laborales, de pareja, de papá, de amigo. O sea, es eso. Yo tengo una vida totalmente igual a otras personas. Siento igual, fue puta.
Así de sencillo, porque para mí yo me acuerdo de esta discapacidad cada vez que me paro y de pronto siento alguna molestia en mi cuerpo. De resto, para nada. Yo, o sea, si por alguna forma no sé, me canso, listo, ahí siento que tengo esta condición. De resto, hermano, cuando voy a la oficina, como hoy, cuando cojo mi carro, cuando voy a rumbear, cuando voy a un restaurante, cuando voy de viaje, vivo y hago las cosas que hace todo el mundo. Para mi cerebro ya esta condición no existe. Entonces quería hablarles un poco de eso, un reto grande para los papás. De pronto los que me estén viendo digan, no, eso no va a pasar en mi vida y uno no sabe, ¿no? Uno no sabe si eso vaya a pasar. Y me parece importante que si de pronto llega a pasar más adelante, nada, me contacten, se metan, díganle a sus hijos que se metan a estos streams y vean personas reales, personas que tienen historia y experiencia real y digan, mira hijo, tú tienes una discapacidad, no te preocupes, este man lleva 30 y pico de años y es un man pam. Ustedes ya me irán conociendo con el tiempo, ¿cierto? Pero nada, decirle a cualquier persona con discapacidad o un papá que tenga un pelado con discapacidad, díganle, vean a Charlie León, métase en esos streams que yo pienso que si dan valor más que alguien se ingrese acá y empiece a verme jugar un juego, weón. O me empiece a ver bailar ahí como Manolito en la butaquita y esas vainas que no van conmigo. Yo tengo un mensaje real, un mensaje inventado. Esta vaina es real, esta vaina es de la experiencia de una persona con enanismo. Así de sencillo. Entonces es invitarlos a eso, de verdad. Quería que reflexionáramos un poco del reto que es que a ti como padre te digan que vas a tener un hijo con una condición diferente a la normal en el mundo. Porque yo pienso que todo papá tiene que entrenarse previo al nacimiento de su hijo ya sabiendo. Porque si de pronto no sabes, ahí sí peor, hermano. Te cogen de imprevisto y empiezas a ver que tu hijo va creciendo y empieza a tener enanismo, a presentar signos diferentes. Pues puta, te coges sobre el camino. Pero si tú llegas a saber antes de que nazca tu hijo, pues sabroso, ¿no? Porque te enteras y vas a decir, uy, Dios mío, o sea, voy a tener una persona diferente físicamente, pero la voy a hacer lo más normal y espontánea en el mundo. Entonces, esa era la reflexión que quería tener hoy, porque yo creo que vamos a pasar por varias fases de la vida de una persona de talla baja, con enanismo. Lo que les digo, no es que a mí no me ofende ninguna de las dos palabras, pero yo trato de manejar esos dos términos porque hay personas que no les gusta que se les diga enano o prefieren que se les diga talla baja o persona de baja estatura. A mí me da igual. Yo soy Charlie León, no importa si vengo en un empaque pequeño, grande, eso no importa. Entonces les invito, ¿verdad? Primero que se suscriban acá, les invito, o sea, vamos, todos los días voy a tratar de hacer un stream por lo menos de 1 hora, porque para los que no saben, pues yo no vivo de esta vaina, yo tengo otra profesión y que la van a ir conociendo con el tiempo, pero mi propósito de vida es llegar a esas personas que tienen algún tipo de discapacidad o a esas personas que afrontan algún tipo de reto donde se sienten que no van a poder y que se den cuenta que se están quejando por nada y que aprendan y me contacten y de verdad no tengo ningún lío. Si alguien tiene algún tipo de necesidad de ayuda en cuanto a su condición, en lo que tiene en su mente, si se siente inferior, si siente una baja autoestima, hermano, nada, escríbame o todos los días conéctese a las 7, 8 de la noche que yo voy a estar aquí hablando de la vida real. De la vida real de una persona con discapacidad. Hoy arrancamos con el primer tema, así es muy rápido porque yo
en este tema no soy experto porque es que yo no lo viví desde el lado de mis padres, pero sí lo viví desde el lado de mi hija. Entonces tengo la experiencia, ¿cierto? Tengo la experiencia. Entonces, nada, suscríbanse, muchachos. La verdad, les pido que se suscriban al canal, que roten esta vaina. Si se puede postear, la posteen. Y nada, yo creo que nos vemos más adelante. Yo creo que hay una reflexión que hay que hacer, yo creo que para el cierre, y es, así como mis papás y yo vivimos esta etapa, yo resalto mucho que es como el apoyo familiar que tiene que haber y la fortaleza emocional para enfrentar lo desconocido. O sea, uno tiene que estar muy fuerte acá, para decir, se viene algo que no conozco, pero lo va a afrontar con toda. Oh, brutal, brutal. Porque nosotros normalmente solo queremos lo conocido. Solo lo conocido es seguro, ¿no? Pero cuando algo es desconocido, oh, nos pegamos un susto ni el verdad. Entonces, quiero cerrar pues nada, diciéndoles que siempre hay esperanza, que ante cualquier reto o situación inesperada, siempre, desde que uno lo afronte así sea con miedo, pueden sacarlo adelante. Como dice la frase, ¿no? O sea, ¿tienes miedo? No importa, hágalo con miedo, pero hágalo. Entonces nada, muchachos, me despido. Quiero decirles que voy a tratar de todas las noches transmitir y hablar de un tema nuevo, todo en torno a la discapacidad, en torno a las personas con enanismo también, porque es lo que más conozco, porque lo tengo, porque yo soy una persona talla baja. Entonces pues no voy a ponerme a hablar de cosas que no conozco, voy a hablar de lo que sé. Los que no me conocen pues nada, quiero mostrarles que soy una persona talla baja, porque de pronto me dicen, ¿y este man qué? Yo soy Charlie León, una persona talla baja que quiere llegar al mundo de las personas con discapacidad, a todas esas personas y a las personas que tienen en su familia alguien con discapacidad, a que sepan cómo tienen que afrontar estos retos. ¿Vale? Me gustó mucho verlos, la verdad. Mis respetos para todos, y espero pues seguir ahí conectando a más gente. Hoy son 3, yo espero que mañana sean 4 y ya, y empecemos a llegar a más gente. Listo, chicos y chicas, nos vemos de pronto mañana. Yo voy a tratar, como les digo, siempre de salir de la oficina, llegar acá y conectarme y hablarles de algo nuevo. Si de pronto alguna noche no puedo, pues les aseguro que voy a tratar de ser lo más constante. Pero de su parte, que espero que se suscriban, que les rieguen el cuento a las personas, que hablen de Charlie León por todo lado, y sobre todo no de mí, sino del mensaje que quiero llegar. ¿Listo? Como siempre, hablando de la experiencia de una vida con discapacidad. Listo, chicos, nos estamos viendo, nos vemos mañana. Saluditos, chao.